Ahorita entonces vamos a empezar con el tema de profilaxis de las enfermedades virales y este corresponde al tema 16 del programa de virología. Vamos a recordar un poco de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada hicimos mucho énfasis en los dos tipos de respuesta, pero en este caso nos vamos a centrar un poco más en la inmunidad adquirida. Recuerden que cuando estamos hablando de inmunidades, podemos tener dos formas de adquirirla, tanto la activa como la pasiva. La activa va a ser esta respuesta que nuestro organismo va a levantar debido a un estímulo externo, es decir, el contacto con un patógeno y la presentación de estos antígenos. Pero también vamos a tener una respuesta que va a ser pasivamente adquirida, que sería la adquisición de anticuerpos que nos da alguien externo. El primer ejemplo de esto es los anticuerpos que nosotros adquirimos a través de calostro de nuestras madres. Y esto sería un ejemplo de inmunidad pasiva que es adquirida naturalmente. Como ejemplo de la inmunidad naturalmente adquirida de manera pasiva, serían los anticuerpos que nosotros vamos generando por nuestro contacto con estos patógenos. De manera artificial también podemos adquirirla. De la manera pasiva, un ejemplo sería a través de vacunas. Nosotros obtenemos esta inmunidad adquirida de manera artificial porque estamos en contacto con un inmunógeno que fue diseñado por este propósito. De manera pasiva, también podemos adquirir anticuerpos si nosotros estamos teniendo una inyección de suero inmune, es decir, una transferencia de anticuerpos que fueron generados por otro animal. Entonces, recordemos cómo van los niveles de las inmunoglobulinas de las cuales estamos hablando. Nosotros vamos a tener primero anticuerpos maternos, que van a ser transmitidos pasivamente. Estos van a aumentar cerca del nacimiento y conforme va creciendo este animal. Y posteriormente vamos a tener los anticuerpos que son generados de manera activa. Ahora, recuerden que cuando nosotros tenemos una exposición a un antígeno, las primeras inmunoglobulinas en ser detectadas son las IgM. Posteriormente serán las IgGs y posteriormente las IgAs. Esto generalmente ya ocurre una vez que el sistema inmune del animal ya está mejor crecido, ya tiene un sistema inmune que nosotros digamos maduro, que es capaz de levantar una respuesta por sí solo. Y por supuesto, los anticuerpos obtenidos a través de la vía materna, pues se van a ir reduciendo conforme pasa el tiempo. A esto nos lleva el concepto de ventana inmunológica, que es el tiempo que pasa en el cual los anticuerpos obtenidos por la madre están bajando y el animal está produciendo los propios después de un estímulo. En este ejemplo, lo que tenemos son la edad de este animal en semanas, nos pone 3 semanas, 6 semanas, 9 semanas, y el título de anticuerpos que son detectados, ¿ok? Ahora, esto nos ponen aquí en amarillo como un rango de el título de anticuerpos hasta logaritmo 3 equivaldría a una edad de vacunación de 9 semanas. Mientras más altos sean estos anticuerpos de la madre, que pueden llegar casi hasta 4, entonces nosotros podemos programar la vacunación más adelante. Por eso nos ponen aquí la edad de la vacunación y el título mínimo para bloquear a un virus virulento. Pero también nos pone el título mínimo para bloquear al virus de una vacuna viva. Si nosotros exponemos este antígeno, este virus atenuado,
a un animal que todavía contiene los anticuerpos que fueron pasados a él pasivamente a través de la madre, lo que vamos a tener es un agotamiento de estas inmunoglobulinas de la madre que están en el cachorro. Y debido a este agotamiento, nosotros podemos entonces abrir una posibilidad hacia la infección, debido a que estos anticuerpos van a neutralizar este virus y entonces no vamos a tener el estímulo de generar los propios anticuerpos en el cachorro, porque están entrando a batalla los anticuerpos que fueron creados por la madre. Y de esta forma no tendríamos una vacunación apropiada, no estaríamos teniendo el resultado que esperamos. ¿La vacunación para qué nos sirve? Parece muy obvio, es evitar enfermedades infecciosas, pero cuando estamos hablando de producción animal, principalmente queremos impedir las pérdidas económicas que nos van a provocar estas enfermedades, también reducir los riesgos de diseminación, evitar y controlar la zoonosis y también generar un estado de bienestar animal, evitando que estos animales entren en estos periodos de estrés. Cuando nosotros estamos vacunando, también tenemos que tomar en cuenta, de nuevo, la cantidad de anticuerpos que tengamos, la edad, ¿sí? Aquí nos marcan el nacimiento y la entrada y mantenimiento de los anticuerpos maternos. Y nos pone el cuadro de periodo crítico en el cual nosotros tenemos que comenzar la primera vacunación. Estos serán los niveles de anticuerpos que se detectan. Aquí nos ponen en el periodo crítico, si nosotros no vacunamos, estos se irán bajando, pero si tenemos una primera vacunación en estos periodos, primera vacunación en este periodo 1 o 2, vamos a tener entonces un aumento de estos anticuerpos debido al estímulo que nos da la vacuna. Y obviamente, una vez que nosotros tenemos una revacunación, entonces tendremos aún más generación de estas inmunoglobulinas y por lo tanto una mayor protección. Ahora, ¿qué tipos de vacunas hay? Vamos a tener vacunas que pueden ser atenuadas. Estas son las que malamente se llaman vacunas de virus vivo. Recordemos que los virus no están ni vivos ni muertos y por lo tanto el darles como este adjetivo sería incorrecto. Nosotros decimos virus activos o inactivos. Y en este caso, estos virus activos están de una manera atenuada, es decir, sí tienen actividad, pero esta actividad está siendo reducida. Por el contrario, también podemos tener vacunas que son inactivadas de virus inactivo, malamente llamados virus muertos. Recordemos que esta descripción está mal empleada. Estos virus no van a tener ninguna actividad. También podemos tener fracciones de virus que son obtenidos de diferentes maneras, generalmente generando recombinantes y purificando estas subunidades. Y también hay otros que podemos adquirir a través de clonación de fragmentos genómicos que van a codificar para las proteínas que van a ser los blancos de nuestros anticuerpos que nosotros queremos generar. Estos podemos meterlos en un vector de bacterias y de cierta manera nosotros metemos este gen de interés dentro de la bacteria para que esta bacteria genere las proteínas o se replique este plásmido de manera muy eficiente y tener muchas y millones de copias de este plásmido que tiene este gen, ¿sí? O crear unos virus que van a ser híbridos y que van a codificar para la proteína de interés, sin embargo, van a estar dentro de un virus que está atenuado, es decir, un vector, algo que nada más nos sirve para llevar este gen de interés a donde nosotros queremos llevarlo. Y entonces mostrarle al sistema inmune el producto de este gen. Entonces, adentrémonos más a los tipos de vacunas. Las vacunas de virus activo fueron las primeras en ser desarrolladas y recordemos que estas también se definen como vacunas atenuadas. También tenemos a los virus inactivados, a las vacunas formadas por péptidos, es decir, partecitas de proteínas, las de subunidades de proteínas también y las vacunas de DNA. Las de virus activo, ¿cuáles son sus ventajas? Para estas,
nosotros tenemos que considerar que este virus tiene actividad dentro de la célula, es decir, es capaz de infectar una célula, como si lo hiciera un virus de campo, pero su patogénesis se ve reducida y su virulencia debe ser nula o casi nula. De manera que sí pueden infectar a la célula, pero son muy limitantes estos ciclos de replicación. Entonces tenemos a virus que sí están activos, pero son menos virulentos que lo que sería un virus de campo. Al momento que nosotros estamos vacunando con estas vacunas, nosotros estamos imitando lo que pasaría en una exposición normal. Es decir, nosotros estamos metiendo un virus con actividad y esto simularía mucho una infección natural y por lo tanto una respuesta muy similar a las de los virus de campo. Esto sería una respuesta fuerte, de larga duración, porque están teniendo un estímulo muy grande, que sería pues cierto daño a las células. Por lo tanto, para este tipo de vacunas requerimos una menor cantidad de virus para producir una inmunidad que nos sirva. Podemos aplicarlas por diferentes vías que generalmente van a intentar imitar la vía de entrada natural del virus. Por ejemplo, si yo quiero inmunizar contra un virus que entra por vía oral, idealmente una vacuna de virus activo podría ser aplicada de manera oral y asimismo nasal o conjuntival, imitando la vía de entrada del virus de campo. Esto me generaría una respuesta en el sitio de entrada que me va a poder brindar una protección desde ese sitio de infección y por lo tanto me va a dar una mejor protección. Estas vacunas con este tipo de virus vamos a inducir una inmunidad que sea tanto humoral como celular. Recordemos que ambos tipos de inmunidades son importantes a la manera de controlar las infecciones virales. Ahora, las desventajas de este tipo de vacunas va a ser que estas vacunas se van a ver también afectadas por los fenómenos a los cuales los virus de campo también se ven afectados, como serían la recombinación y la complementación. Esta complementación nos estamos refiriendo a que un virus atenuado puede volverse patógeno debido a la ayuda, por decirlo así, de virus de campo. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un animal que está expuesto a los virus de campo, que son virulentos, o algún otro tipo de virus. Y estos virus pueden producir proteínas que puedan ayudar a estos virus de la vacuna atenuados a aumentar su virulencia o su diseminación por un sistema. Entonces, esto me llevaría a una patogenicidad aumentada de los virus atenuados. Entonces, es uno de los riesgos de estas vacunas. El que puedan causar enfermedad por la vacunación. Generalmente esto solamente va a ocurrir en animales inmunosuprimidos, que no puedan montar una respuesta correcta hacia este estímulo que yo le estoy dando, a pesar de que los virus estén atenuados. El hecho de que el virus vacunal pueda revertir a patógeno igual es una posibilidad, de nuevo, debido a mutaciones que puede obtener o a exposición de proteínas que otros virus puedan producir. Otra desventaja es la practicidad. Para que nosotros tengamos una vacuna de virus activo que funcione, yo necesito mantener a este virus en las mejores condiciones, porque a final de cuentas es un virus, está activo. No puedo dejar que este virus pierda su actividad o se inactive. Y por lo tanto, no puedo mantenerlo al sol, no puedo mantenerlo a altas temperaturas y tengo que proteger en general la vacuna. La cadena fría es esencial para este tipo de vacunas y entonces esto me dificulta el transporte de estas vacunas. Si yo no mantengo la cadena fría, ¿cuál es mi riesgo? El riesgo principal para este tipo de vacunas es que se pierda la actividad y entonces la vacunación no te sirva de nada. ¿Ok? Generalmente yo les hago énfasis en esto porque luego veo muchos comentarios de gente que piensa que la cadena fría es necesaria para que el virus activo de estas vacunas no revierta patógeno. No es así. Esto ocurre por otros fenómenos que pueden ocurrir dentro de la célula y una vez que se aplica la vacuna, pero no tiene que ver con la cadena fría. La cadena fría es necesaria para mantener la actividad y entonces la eficacia de la vacuna.
Otra desventaja, que al mismo tiempo se podría ver como una ventaja, es que no va a haber diferenciación entre un animal que sea vacunado y un animal que se haya recuperado de la enfermedad. ¿Por qué es esto? Porque no vamos a tener una diferencia entre la cantidad de IgGs o de IgMs o de IgAs que nosotros estamos produciendo. Y al ser también virus completo, yo voy a tener anticuerpos contra todo el virus completo. Ahora, eh, hay ciertas vacunas que están diseñadas solamente con ciertas proteínas o ciertas unidades. De esta manera, nosotros sí podríamos distinguir utilizando diferentes pruebas, por ejemplo, pruebas de ELISA que van nada más a detectar ciertas partes de el virus de campo, pero que no estén presentes en la vacuna y de esta manera distinguir entre los vacunados y los enfermos, los recuperados. Pero si yo estoy utilizando vacunas de virus activo, no puedo hacer esta distinción. Entonces, todos mis animales van a ser seropositivos de la misma manera en que lo sería un animal recuperado y por métodos serológicos, pues yo no los podría distinguir. Ahora, recordemos que cuando estamos diciendo que un virus vacunal revierte a patógeno, es que estos virus, a pesar de tener actividad, generalmente tienen una patogenicidad muy poca o nula. Cuando estamos hablando de revertir a patógeno, estamos hablando de la posibilidad de provocar la misma enfermedad que queremos prevenir. Ahora, ¿cómo se atenúan estos virus? Puede haber diferentes métodos. El primero que se utilizó fue el utilizar virus que naturalmente iban a ser atenuados para el sistema hospedero que se iba a usar. En este caso, el primer ejemplo de vacunación o de variolización que se tenía era el de la viruela de humano. ¿Cómo se comenzó a utilizar de una manera más segura la atenuación de un virus, por decirlo así? No atenuaron el virus de la viruela. Lo que utilizaron fue utilizar un virus que fuera muy similar, que era el virus de la viruela bovina. En humanos, el virus de la viruela bovina provocaba una enfermedad mucho más leve que generalmente no terminaba en la muerte de la persona. Entonces, se conoce que este virus estaba naturalmente atenuado, no porque se hubiera realizado una atenuación, sino porque en el sistema hospedador en el cual se estaba metiendo, que eran personas, iba a tener una patogenicidad atenuada, reducida. A partir de ahí se hicieron otras formas de atenuación, como serían el pasar mi virus por otras células que fueran distintas a las del hospedero que yo quiero proteger. Esto sería, por ejemplo, hacer pasajes seriados de nuestros virus en un cultivo celular que tuviera células de otra especie, por ejemplo. O hacer pases de este virus en hospederos heterólogos, es decir, hospederos de otra especie. Dejar que el virus se adapte a este sistema de replicación, a este sistema hospedero. Y entonces, una vez que ya se adapte este virus a este sistema, regresarlo al hospedador inicial, confiando en que entonces el virus, al haberse adaptado a otro tipo de células, ya no va a tener la misma capacidad de replicarse ni de ser patógeno en las células originales, porque yo ya lo desacostumbré, por decirlo así. Otra forma sería el seleccionar mutantes que son adaptados, por ejemplo, al frío, y al estar mejor adaptados al frío, los va a afectar más el calor producido por el animal. Entonces, cuando nosotros estamos seleccionando mutantes adaptados al frío, van a ser altamente susceptibles, por ejemplo, a un cuadro febril. Y entonces sí podrán comenzar sus ciclos de replicación, pero van a ser fácilmente controlados. Entonces va a ser una forma de atenuación la selección de mutantes. Ahora, pasamos al otro tipo de vacunas, que son las vacunas de virus inactivo. Recuerden que estos van a ser todo el virión completo, pero este virión está congelado. Este virión ya no tiene ninguna actividad biológica, no puede desdoblar sus proteínas y no va a poder entrar a ninguna célula, pero está completo.
no se van a replicar, de nuevo, no tienen ninguna capacidad de entrar a las células. ¿Cómo los inactivamos? Podemos utilizar métodos físicos o químicos. De cualquiera de las dos formas, el resultado va a ser que mi virión, que en un punto pues era una partícula completa infecciosa, queda congelada, pierde cualquier actividad y cualquier capacidad de entrar a la célula, pero conserva su estructura. Este tipo de vacunas me van a dar como resultado una inmunidad humoral, debido a que estas vacunas no van a infectar a la célula. La capacidad que tienen para generar una respuesta celular es muy pobre, casi nula. Entonces, generalmente lo que vamos a ver como resultado de estas va a ser una inmunidad humoral. Estas vacunas, lo bueno que tienen es que van a ser seguras para su uso en pacientes inmunocomprometidos. Pero como desventajas, tenemos que el potencial inmunogénico de estos virus pues, se ve muy reducido cuando lo comparamos con los virus activos. También que es necesario utilizar adyuvantes para llamar la atención del sistema inmune, generar una especie de irritación, inflamación local en el sitio en que nosotros estamos metiendo este antígeno. Sin este uso de adyuvantes, puede ser que mi respuesta no sea correcta, sea muy pobre, porque al no haber una infección en las células, no está ocurriendo este daño celular y, por lo tanto, las células efectoras no están yendo hasta este sitio de inoculación. También es que nosotros vamos a necesitar un inóculo aún mayor para poder generar una respuesta. Y que también la respuesta va a ser de menor intensidad y generalmente de menor duración. Ahora, ¿qué son los adyuvantes? Estas van a ser mezclas, formulaciones que van a potencializar la respuesta inmune. Pueden actuar de diferentes maneras. Una de las formas es que encapsulan al antígeno y van a prolongar poco a poco su liberación. Así el sistema inmune va a tener un poco más de tiempo para estar en contacto con estos antígenos. También van a servir como activadores de macrófagos y activadores de la quimiotaxis para llevar hacia allá a las células efectoras. Y asimismo, activación de linfocitos. Entonces, los adyuvantes van a ser compuestos que ayudan y potencializan que el sistema inmune no solamente entre en contacto con estos antígenos, sino que además vayan las células efectoras a este lugar y conozcan al antígeno. Si nosotros tenemos una vacuna de virus inactivo y no ponemos adyuvantes, puede ser que no tengamos una respuesta apropiada. Estos son dos comparaciones de las vacunas que hay o que existen o que existieron del virus de polio. Hay dos. La vacuna Salk, llamada así por el investigador que estaba a la cabeza de la investigación, y Sabin, y llamada por lo mismo. Estos dos doctores estaban en una especie de competición o de carrera para producir una vacuna contra el virus de la polio. Un grupo le apostó a las vacunas de virus inactivo y otros a las vacunas de virus activo, que son los Sabin. Aquí nos muestran las curvas de inmunoglobulinas que se produce después de una inmunización de cada una. Como vemos, tenemos un aumento de la IgG, de la IgM, pero ¿cuál es la diferencia aquí? La IgA presente en cavidad nasal y en duodeno. Como vemos, es nula, ¿sí? No se detecta, está en cero, en la vacuna que no está activa. Es decir, la vacuna inactivada no está produciendo estos IgAs de manera secretoria en estos lugares en donde el virus podría encontrarse al momento de entrar. Por el contrario, la vacuna activa sí está presentando no solamente IgA
intestino, sino también en cavidad nasal. Y esto nos daría una protección al momento de entrada del virus. Y por lo tanto, nos está dando una protección más robusta y más duradera de protección hacia el virus de polio. Ahora, otro ejemplo de las vacunas son las vacunas de subunidades. Esto va a consistir solamente en los antígenos que sean mejor para estimular el sistema inmune y que sean mejores para inactivar al virus, es decir, producir anticuerpos neutralizantes. Entonces, yo no tengo que tener toda la partícula viral completa, como pasaría en un virus inactivado o activo, sino que solamente tengo las piezas que me interesan para estimular la producción de anticuerpos contra estas mismas. Pueden tener diferentes números de antígenos. Se obtienen generalmente por ultrafiltración y, por supuesto, al no tener actividad biológica, no poder ser partículas infecciosas, sí voy a necesitar de adyuvantes. Ahora, para las vacunas que se obtienen de sistemas de recombinantes, voy a tener diferentes métodos de obtenerla, pero esta es la más general y la que más se usa. Yo tengo un virus y este genoma ya lo voy a tener bien caracterizado. Yo voy a seleccionar el gen de interés. ¿Cómo sé cuál es el gen de interés? Yo sé cuál es la proteína que me interesa generar para poder generar una respuesta contra esta. Entonces voy a seleccionar el gen que codifica para esta proteína y la voy a introducir en un DNA de otro organismo, que en este caso es un plásmido de bacteria. Entonces yo tengo este DNA de bacteria y lo voy a combinar con este gen que es de origen viral. De esta manera yo voy a obtener un plásmido híbrido de DNA viral con el DNA de mi bacteria. Y este plásmido yo lo voy a introducir a levaduras. Estas levaduras entonces van a tener su genoma normal, pero también van a contener mi plásmido. ¿Y qué va a pasar cuando yo estimule esta levadura a que se divida, se divida, se divida? Usualmente se utilizan biofermentadores o tanques de fermentación. Lo que va a hacer esta levadura va a ser normalmente, ¿no? Lee su información genética. En este caso yo le introduje información genética en modo de plásmido que contiene mi gen. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir estas proteínas, ¿no? De toda la información que contenga, pero especialmente de mi gen de interés. ¿Cómo estimulo esto? A través de promotores, que vamos a ver en otro tema. Pero lo importante aquí es que mi levadura, al tener esta información, va a generar esta proteína y va a estar generando esta proteína que, recordemos, es del virus que yo quiero inmunizar. En este tanque, entonces, yo voy a tener mucha cantidad de esta proteína de manera soluble, puedo extraerla, purificarla, y así es como yo estoy produciendo esta vacuna, nada más con estas proteínas que mis levaduras están produciendo para mí. No está produciendo el virus entero, solamente la proteína del gen que yo le metí. Así es como se crean entonces las vacunas de recombinantes. Estas van a tener ventajas similares a las vacunas de subunidades. Yo puedo diseñarlas de acuerdo a mis necesidades para que estén expresando, que consistan de las proteínas que a mí me interesan, que van a ser las más útiles para el sistema inmune. Las desventajas sería la presencia de serovariedades, y esto también va a ser un problema para las vacunas de subunidades. Recordemos que las serovariedades van a ser los grupos de virus que están reconocidos por los mismos anticuerpos. Por lo tanto, si yo tengo muchas serovariedades, esto quiere decir que los anticuerpos generados por un grupo podrían no reconocer a los miembros de otro grupo, como pasa con los virus de dengue, que tienen 4 serotipos.
entonces yo puedo generar anticuerpos para una serovariedad, pero no para el resto. Entonces yo tengo que tener dentro de mi diseño de las vacunas recombinantes bien presente y tomar en cuenta que yo debo tener presente todas las serovariedades del virus para el cual yo quiero inmunizar. Si no, solamente estaré inmunizando para un solo serotipo y estaré dejando al animal en riesgo de infección para las otras serovariedades. También tenemos que tener en cuenta que las proteínas a veces se pliegan de manera diferente de acuerdo a su tamaño y su estructura. Y a la hora de que yo estoy nada más seleccionando partes o subunidades de estas proteínas, puedo obtener un plegamiento que sea incorrecto y por lo tanto la presentación de estos antígenos se puede ver afectada. Y también que, pues claro, la inmunidad va a depender también de qué tan efectivo va a ser mi adyuvante. Porque de nuevo, al no tener actividad biológica, el adyuvante es necesario. Un ejemplo de esto entonces sería la vacuna contra el rotavirus. Yo tengo diferentes tipos de rotavirus, diferentes genotipos, del 1 al 4. Y lo que se hizo fue que se tomó partes de ciertos rotavirus, como están aquí, en este virus, en esta cápside. Yo voy a tener parte de este virus genotipo 1, pero también puedo generar de otro modo otros tipos de viriones que van a tener las proteínas de 1 y las otras proteínas, por ejemplo, las proteínas de entrada en azul, que son de este tipo. Entonces, yo estoy haciendo virus recombinantes, que son mezclas de otros virus. De esta manera, yo puedo tener una vacuna que esté expresando viriones que al mismo tiempo estén expresando proteínas de un genotipo y de otro genotipo, pero cuya información también contenga este gen para ser modificado y por lo tanto la progenie también salga de esta manera. Ahora, hay otro tipo de vacunas que serían las vacunas que consisten en ADN. No hay que confundirlas con las vacunas que se genera a través de ADN recombinante, esas ya las vimos. Estas vacunas están consistiendo solamente en plásmidos, en moléculas de ADN. Las ventajas de esta sería que nos daría una protección duradera y que al tener este ADN dentro de una célula, generaría proteínas virales y esto al mismo tiempo nos daría una inmunidad humoral y también celular. Entonces esto sería una ventaja. Que esto imita muy bien lo que pasaría en una infección por virus de campo. Al final de cuentas yo estoy introduciendo esta información dentro de las células. Las desventajas de esto sería que yo puedo generar una deficiencia en la síntesis de proteínas, tanto del virus, ¿sí? Que solamente ciertas proteínas sean expresadas, pero también de las celulares. Puedo tener un plegamiento incompleto al mismo tiempo de estas proteínas. Un riesgo mayor sería que pudiera activar oncogenes debido a que a lo mejor estos plásmidos podrían ser integrados en el genoma de la célula y como ya vimos que provocan los virus de los retrovirus, al integrarse en los genomas, activar la lectura de oncogenes o interrumpir a genes que son supresores de tumor. También se ha visto el riesgo de crear hipersensibilidades y autoinmunidad. Ahora, estas vacunas todavía no son usadas de gran manera, están en periodo de experimentación. Todavía generalmente no están en el mercado. Usualmente, si ustedes observan vacunas de ADN, no se están refiriendo a este tipo de vacunas que consisten solamente en
información genética, sino en aquellas creadas por ADN recombinante y que generan proteínas. Otra forma de proteínas que se parece mucho a la de subunidades sería la de los péptidos sintéticos. Y esto sería generar solamente los pedazos muy pequeños de proteínas. Esto va a tener, es una vacuna muy similar a aquella de subunidades, pero esta consiste en péptidos que son más pequeños. Obviamente yo puedo seleccionarlos y van a ser generados de manera sintética. Yo lo que selecciono es la secuencia de aminoácidos específica del péptido neutralizante y no más. Estas van a ser seguras, no contienen ningún tipo de riesgo para el animal, debido a que no tienen esta actividad biológica, pero de nuevo, al no tener actividad, van a ser necesarios adyuvantes y obviamente la inmunogenicidad va a ser mucho más baja cuando la comparamos con el otro tipo de vacunas. Ahora, ¿por qué no podría funcionar una vacunación? Generalmente, el fracaso de la vacunación puede salir de un mal diseño de una vacuna o de una mala aplicación. Muchas veces depende también de la manera en la que nosotros vamos a administrarla, pero tenemos que distinguir entre un fracaso de la vacunación, porque la vacuna no sea buena y no sea eficiente, y por errores que quedan de nuestro lado, es decir, los errores del lado médico, que no se esté administrando de manera correcta o que no se esté manteniendo la cadena fría o que la vacuna no se esté dando en los tiempos correctos. Podría ser, y esto pasa mucho en medicina veterinaria, que la dosis que nosotros estamos dándole al animal no sea correcta por problemas a la hora de manejar al animal. Entonces, pasa en clínica y pasa en producción. Tienes muchos animales y muchas veces el animal se mueve o no estás metiendo el volumen correcto de la vacuna. Esto obviamente sería un error de manejo, sería un error del médico veterinario que está aplicando la vacuna, pero ocurre que no se esté dando la dosis completa. Otra sería que la vacuna, en el caso de las vacunas activas, estén inactivadas debido a que ya venció la fecha de caducidad, que el almacenamiento no fue correcto, se almacenó en un lugar de mucho calor o se dejó al sol y los virus activos que estaban aquí se inactivaron. O la etapa fisiológica en la cual nosotros estamos dando esta vacuna, que todavía se ve en animales que están gestantes y que todavía contienen una alta cantidad de anticuerpos maternos. Y de esta manera, lo que nosotros estamos haciendo sería nada más agotar estos anticuerpos, pero no estamos generando estos anticuerpos dentro del animal. También podríamos estar aplicando una vacuna inadecuada o dando la vacuna a un animal que esté en un estado de inmunosupresión. Obviamente, si su sistema inmune está suprimido, pues no va a levantar una respuesta correcta, por mucha vacuna que nosotros estemos aplicando. Otro sería que los virus que nosotros tenemos en nuestra vacuna sufran de mutaciones. Debido a la inestabilidad genética que nosotros ya hemos explorado antes, hay virus que mutan más que otros, pero podemos eh, pensar que, por ejemplo, un virus de RNA que muta más rápido podría diferenciarse de manera más rápida que los virus de ADN cuando lo comparamos con los virus originales de campo. Entonces, un virus de campo va a poder evolucionar, va a acumular todos estos cambios en todo el tiempo en que a mí me toca desarrollar y aplicar una vacuna. De tal manera que cuando yo estoy aplicando esta vacuna, podría ser que mi virus ya sea muy diferente al virus de campo, porque el virus de campo ya cambió. Entonces vimos que esta variabilidad genética era una de las razones por las cuales el sistema inmune a veces no podía controlar las infecciones virales, este cambio tan rápido que tienen en su información. Y asimismo es una de las causas en las cuales las vacunas podrían no servir. Obviamente esto sería ya un problema del diseño de la vacuna. Generalmente los virus deben estar bajo monitoreo constante para poder detectar la generación y los brotes provocados por
nuevas cepas de virus que podrían establecerse en las poblaciones, tenerlas vigiladas y entonces tener en cuenta que estas mutaciones están ocurriendo y poder introducirlas dentro de las nuevas vacunas que se van a hacer, como ocurre constantemente con los virus de influenza y las vacunas de influenza. Otro sería que el virus atenuado o el virus vacunal venga contaminado por otros virus. Esto se ha reportado mucho para el virus de la diarrea viral bovina. Recordemos que el virus de la diarrea viral bovina tiene un biotipo que es no citopático. Si yo tengo este virus no citopático contaminando mis cultivos de células, para esto recordemos que en los cultivos celulares, uno de los compuestos que yo utilizo para favorecer la división celular y el crecimiento celular va a ser justamente suero fetal, que en los laboratorios uno de los más utilizados por su accesibilidad es el virus de bovino. ¿Qué sucede? Muchas veces estos sueros vienen contaminados desde origen por el virus de la diarrea viral bovina no citopática. Yo no me doy cuenta porque mis virus, estos virus de la diarrea viral bovina, al no ser citopáticos, no me están provocando ninguna reacción en mis células. Se están replicando y están contaminando mi sobrenadante, pero yo no estoy viendo nada. ¿Y cuál es el resultado? Mi vacuna también se va a purificar junto con estos virus de diarrea viral bovina. Entonces yo voy a estar introduciendo este virus de la diarrea viral bovina no citopática cada vez que yo esté implicando mi vacuna. Y esto ha sido algo que se ha registrado varias veces dentro de diversas vacunas comerciales, esta contaminación por este virus en específico. Otro sería que mi atenuación sea ineficiente. Y entonces, ¿qué tendría yo? Pues la enfermedad. Yo estoy introduciendo a estos animales un virus que no está atenuado lo suficiente y por lo tanto todavía es capaz de generar la enfermedad. Ahora, como ejemplo, había mencionado a las vacunas de influenza. Recordemos que estas vacunas se están generando año con año para siempre incluir los tipos de virus que están circulando en la población y que podrían surgir y generar brotes. Los virus de influenza van modificándose y van mutando muy constantemente de manera muy rápida. Entonces, los virus de influenza de campo están monitoreados constantemente año con año. Se tiene el registro de todas estas cepas que están llamando la atención debido a que en personas pues están surgiendo varios brotes por estos nuevos virus mutados, estas nuevas mutaciones. Se toma nota de estas y entonces cuando se está diseñando la vacuna para el siguiente año se introducen estas nuevas mutaciones y se dejan de lado aquellas que ya no se observaron porque la mayoría de la población ya tiene anticuerpos contra estas. Entonces no tiene caso meterlas a la vacuna, hay que meter los nuevos para poder inmunizar a la población. Esto se produce tomando virus obtenidos de humano y de diferentes vías infectar a embriones de pollo. Estos virus entonces están activos y se van a replicar dentro de los embriones de pollo. Y entonces estos virus, una vez que ya se acumularon suficiente después del periodo de incubación que ya está establecido, se cosechan. Yo voy a tomar el líquido lantoideo de estos embriones y después de eso lo voy a exponer a una solución de formaldehído. ¿Qué va a hacer esto? Va a inactivar al virus, va a quitar cualquier capacidad de este virus para poder provocar enfermedad o infectar a la célula. Le quito su actividad y lo inactiva. De tal manera que entonces yo ya tendría un virus completamente inactivado. Lo tomo del embrión y entonces se purifica, se eliminan por diferentes métodos las proteínas que son propias del embrión para de cierta manera tener una suspensión que sea más pura y que solamente contenga estas partículas virales, pero muy importante, estas partículas virales ya fueron inactivadas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas personas creen que el vacunarte por influenza te puede provocar influenza. Y no es así. Los virus que están presentes en una vacuna están completamente inactivados. Y por lo tanto,
esto sería una vacuna de virus inactivado que puede ser utilizada para personas que tienen enfermedades consistentes del sistema inmune, que están inmunosuprimidos, que tienen diabetes y que tienen otras condiciones que los vuelven especialmente a riesgo de una infección por influenza que podría incluso costarles la vida. Pero es suficientemente segura para ser usada en este tipo de poblaciones vulnerables. Doctor,